Esta es una fotografía mía con mi madre y Paige. Paige es mi hermana menor, nos llevamos 7 años. El nombre de mi madre era Carlene Conley. Mi mamá era muy cálida y cariñosa como persona, nos adoraba a todos. Ahora sé que Paige ya había abusado de mi madre por un tiempo en este punto. Paige tiene sus dedos aferrados al hombro de mi madre con bastante fuerza. La aprietan como si fuesen una garra. Paige aferra y sostiene a mi madre con desesperación, como sin escapatoria, posesiva. Paige lleva su uniforme de la escuela privada. Creo que aquí tenía quizás unos 15 años. Siempre vivimos en el lado este de Cincinnati. Mi padre era ejecutivo de una gran corporación. Trabajaba siempre de sol a sol, 6 días a la semana. Mis padres tenían problemas y creo que Paige buscaba una forma de llamar la atención, tanto positiva como negativa, quería atención. Solo estuvo allí un par de meses antes de que la expulsaran por mal comportamiento y por faltar a clase. Así que mi padre decidió enviar a Paige a un internado. Una vez más, ella se aseguró de que no pasara mucho tiempo antes de que la expulsaran. El internado al que mis padres enviaron a Paige era una especie de escuela de base religiosa. A Paige la encontraron fumando marihuana y haciendo lecturas de tarot, y por supuesto al ver eso ellos dijeron es obra del diablo. Mis padres se horrorizaron cuando Paige fue expulsada del internado. Creo que por un tiempo pensé que el comportamiento de Paige estaba relacionado con la separación de mis padres. Pero luego, en retrospectiva, parece que fue mucho más que eso. Cosas que uno piensa que no son importantes o alarmantes pueden ser signos de algo muy malo que está por venir. Esta foto para mí representa el comienzo del comportamiento criminal de Paige. A medida que crecía, era cada vez más como un monstruo, en serio. Se convirtió en un gran problema con P mayúscula. Esta es una foto de Paige en su gran aventura. Ella y su grupo de amigos decidieron que irían al lago Tao. Irrumpieron en el apartamento de mi padre. Tomaron un estéreo y otras cosas. Robaron todo su alcohol y salieron. Ella le había robado el coche y mi padre, en contra de los deseos de mi madre, denunció el robo del Honda porque era su coche. Llegaron hasta Colorado. Paige y sus amigos fueron arrestados. Y ella pasó el fin de semana en la cárcel. Y mi papá voló hasta allí y estuvo presente cuando la llevaron ante el juez, quien la reprendió duramente. Pero ella aún era menor de edad, así que no pudieron hacer mucho. Creo que él esperaba que ella aprendiera una lección de eso. Pero ella no creía estar equivocada. Mi madre pensaba que, bueno, Paige era una persona herida que necesitaba cariño todo el tiempo. Ver lo feliz que parece Paige en esta foto y saber cuántos problemas había causado cuando se la tomaron, me dan ganas de pegarle en la nariz.
Creo que mi mamá de verdad hizo un gran esfuerzo para permitirme ver a mi tía y le dio una oportunidad tras otra y tras otra para, ya sabes, ser mejor persona. Mi madre la amaba y a pesar de todo lo que hacía, en verdad deseaba que yo tuviera una relación con ella. En la cena de uno de mis cumpleaños, mi abuela me preparó una de mis comidas favoritas y Paige se puso algo celosa de la atención que recibía el día de mi cumpleaños. Estábamos en la mesa cenando y Paige se levantó y pidió permiso para poder ir al baño y desde ahí hizo ruidos como si estuviera enferma. Cuando volvió a la mesa, le dijo a mi abuela que no se encontraba bien y que tenían que irse de inmediato. Estábamos en medio de la cena, no habíamos terminado ni habíamos comido el pastel. Mi abuela se levantó y sabía que tenían que irse, porque cuando Paige decía que era hora de irse, era hora de irse. Hizo lo mismo en varios cumpleaños, incluido el de mi padre, y sé que a mi abuela le dolió mucho perderse tanto tiempo con nosotros por culpa de Paige. Todo tenía que girar en torno a ella. Si no se trataba de ella, era un gran problema. Incluso cuando era niña sabía que este comportamiento era deliberadamente manipulador. Había algo malo en ella. A Paige le molestaba no ser la única en el mundo de mi madre. Durante los siguientes años, Paige causó una multitud de problemas en la vida de mi madre. Y ella empezó como envejecer ante nuestros ojos. No me di cuenta, por supuesto, pero eso fue cuando empezó a golpear a mi madre. Recuerdo haber hablado con mi madre y decirle que Paige la drenaba. Ella solo respondió, ¿qué quieres que haga? Porque es mi hija, tengo que cuidar de ella. Y en serio, jamás pensé, bueno, que Paige la mataría. Yo tenía unos 9 años y mi abuela iba a prepararme una cena especial para mí, porque eso era, bueno, lo que hacíamos. Fue a la tienda y me llevó porque me encantaba hacer las compras con ella. Yo era su pequeña ayudante y Paige llamó a mi abuela. Le dijo que se había caído por las escaleras y que estaba realmente herida y que tenía que dejar todo al instante y volver a su casa. Mi abuela abandonó el carro en medio de la tienda para regresar a casa de inmediato y Paige la llamó probablemente 3 veces en los 15 minutos que nos llevó volver de la tienda de comestibles. Cuando llegamos, Paige estaba en la cocina. Pensé, bueno, si está de pie, entonces ya saben, ella no tiene ninguna pierna rota ni nada, no parece herida. Paige mostraba dónde le dolía, dónde estaba herida. Y mi abuela la miró y dijo, bueno, sabes, no parece tan grave. A Paige no le gustó la respuesta. Y mi abuela se alejó. En verdad no había razón para volver corriendo de la tienda de comestibles. Pensamos que se había roto una pierna o algo grave como eso, pero tenía unos moretones y nada más. Creo que Paige se arrojó por las escaleras solo para que mi abuela tuviera que correr a su casa a cuidar de ella. Así de celosa estaba de que yo pasara tiempo a solas con mi abuela. No había lugar para que le diera atención a nadie más. Era algo muy psicópata. Se lastimaba a propósito a sí misma para llamar la atención de la gente. Un verano, mi madre contrató a Paige para que cuidara de mi hermano menor y de mí. Ella siempre quería jugar con nosotros y siempre quería llevarnos a lugares, quería ir al parque. Teníamos muchas esperanzas de tener un verano muy divertido. Y así fue al principio, pero Paige se encargó de empezar a castigarnos.
y nos pegaba y nos insultaba. Mi tía pasó de ser alguien divertida que nos llevaba a muchos lugares, nos compraba helados y cosas así, a alguien que nos castigaba y nos daba nada. Cuando mi hermano menor se metía en problemas, yo tenía que sentarme y ver cómo Paige lo castigaba. Esa amenaza me hacía sentir incómoda porque era algo constante, todo el tiempo. Cuando mi mamá nos recogía después de que Paige nos cuidara, a veces podía darse cuenta de que estábamos algo molestos o más callados y que no hablábamos sobre lo genial que fue el día. En ese momento no estaban todas las piezas del rompecabezas para poder comprender el comportamiento que solía tener mi hermana, así que no tenía miedo de que ella cuidara a mis hijos. Hasta que un día, uno de mis hijos me dijo que Paige los había golpeado, y recuerdo haberla enfrentado al respecto. Le dije, no está bien que hagas eso, ese no es tu trabajo, hacer eso, y no tienes derecho a pegarles. Ella se enojó mucho, y le dije, bueno, no creo que esto vaya a funcionar, y la despedí. Sus ojos se entrecerraron, ya sabes, y tenía una expresión malvada y dura en todo su rostro. Apretó sus puños. Ella me miró con ojos encendidos, con una mirada llena de rencor, ¿sabes? Y solo se fue furiosa. Me volví mucho más cautelosa al dejar a Paige con cualquiera de mis hijos. No estaba segura de cómo se comportaría. Y no estaba segura de querer averiguarlo. Si mi madre estaba presente, estaba bien que mis hijos estuvieran allí, porque sabía que ella haría lo que tuviera que hacer para proteger a mis niños. Cada vez que visitaba a mi abuela, Paige solo arruinaba todos mis recuerdos. Paige sufría de insomnio. Se quedaba despierta durante días y días. Paige solía jugar un juego conmigo en el que yo tenía que quedarme despierta mientras nos sentábamos en el sofá a ver programas de televisión juntas. Y ya sabes, mis ojos empezaban a cerrarse pesadamente y ella me miraba con enojo. Me miraba y siempre se molestaba conmigo. A veces golpeaba el sofá o la almohada bruscamente para, ya sabes, despertarme. Supongo que eso funcionaba porque me asustaba y lograba mantenerme despierta unos minutos más hasta que volvía a dormirme. Una noche en particular, Paige se enojó muchísimo conmigo de manera irracional porque no podía quedarme despierta más tiempo. Mi abuela me llevó arriba y me arropó. En ese momento Paige subió para tratar de evitar que pasara tiempo con ella y, la verdad, se puso bastante agresiva por eso. Paige empezó a empujar la puerta y mi abuela la cerró con llave. Entonces empezó a golpear la puerta, parecía muy enojada. Paige gritaba, «Taylor, sal de ahí, solo quiero pasar un rato contigo». Y luego gritaba y me acusaba de no quererla más y de no pasar tiempo con ella. Paige intentaba derribar la puerta solo para llegar hasta mí. Estaba muy asustada y lloraba. Mi abuela me decía, «Está bien, no te pasará nada, no dejaré que te lastime». Y solo se acostó conmigo y me abrazó. Cuando Paige por fin dejó de golpear la puerta y de intentar de derrumbarla, hubo un silencio espeluznante. De verdad pensé que se preparaba para hacer algo peor, y al final solo me quedé dormida en los brazos de mi abuela. Mi abuela le tenía miedo. Me resultaba muy extraño ver las dos caras de Paige como Jekyll y Hyde. Era como, ya sabes, si un interruptor se activara y ya no tuviera idea de quién era. Cuando ella se ponía así, nunca sabías lo que podía hacer. Uno de mis recuerdos más vívidos con Paige fue
cuando ella me invitó a ir con ella a recoger un cachorro del refugio de animales. Y cuando llegamos a casa, pude darme cuenta de que mi abuela no sabía nada de esto. Mi abuela me pidió que sacara al cachorro para que hiciera sus necesidades. Después de un rato, entré a la casa y de inmediato vi que Paige tenía a mi abuela acorralada contra la encimera y sostenía un cuenco de cerámica sobre su cabeza y ella intentaba golpear a mi abuela en la cabeza con el cuenco. En cuanto me vio, lo dejó caer. Mi abuela intentó darme su teléfono para que pudiera llamar a la policía, pero Paige lo agarró y lo arrojó del otro lado de la habitación. Todo lo que sabía era que mi abuela tenía miedo, y eso significaba que yo también tenía que tenerlo. Y salí corriendo. El coche de Paige estaba en el garage. Me metí en él y trabé las puertas. Miré el portavasos y Paige había dejado el móvil ahí mismo. Llamé a mi madre, le conté lo que pasó y le pedí que llamara a la policía. Mi madre me dijo que todo iba a salir bien. Ella llegaría antes que la policía. Necesitaba volver a entrar a la casa para ver si mi abuela estaba bien. Cuando Paige me vio, me agarró del brazo y me hizo sentar en el sofá. Se sentó frente a mí y se quedó mirándome. Paige tenía una mirada feroz que la hacía ver como un animal salvaje. Mi abuela le dijo a Paige que me dejara en paz, que me estaba asustando y que por favor me dejara ir, que me dejara en paz. Paige me miró con esos ojos tan muertos y me preguntó si ya le tenía miedo. Fue entonces cuando oí la voz de mi madre. Paige amenazaba a mi hija. No estoy segura de lo que habría hecho en ese momento si la policía no hubiera llamado a la puerta. Paige parecía enfadada y solo recuerdo que se dirigió al sótano. Mi madre se negó a presentar cargos. La policía se marchó. Mi madre parecía exhausta. Suspiró, agachó la cabeza y dijo: creo que deberías llevarte a Taylor a casa ahora. Paige era algo más que problemática y dependiente. Ella era muy peligrosa y todos estábamos en riesgo con ella. No estaba segura de qué iba a pasar. Un domingo por la tarde sonó el teléfono y era mi madre. Estaba sollozando, al otro lado. Me dijo ella: no puedo hacer que deje de pegarme. Y yo miré a mi esposo. Él supo que algo pasaba. Le dije: vamos para allá. Mi esposo y yo corrimos hacia la casa de mi mamá. Vimos a Paige caminando de un lado a otro como si estuviera agitada. Estaba hablando sola y tenía la mirada perdida. Ella parecía estar fuera de control. Además, tenía un cuchillo con el que golpeaba la encimera una y otra vez, arañando la encimera de la isla y dejando grandes marcas de cortes en ella. Mi esposo le dijo entonces: deja el cuchillo, hablemos. Y ella se dio cuenta de que estábamos allí para intervenir. Mi esposo le quitó el cuchillo de la mano e intentó que se sentara y trataba de cuidar de ella. Subí las escaleras para ver cómo estaba mi madre y asegurarme de que estaba bien. Y ella estaba sentada en su pequeña silla al lado de la cama y se había acurrucado. Lucía aterrorizada.
Me dijo que Paige la había golpeado y amenazado con un cuchillo. Cuando mi madre subió corriendo y cerró la puerta con llave, Paige siguió golpeando y tratando de romperla. No sé qué habría pasado si ella no hubiera puesto esa puerta entre ella y Paige, ni hubiera conseguido llamarme. Mi mamá estaba siendo aterrorizada en su propia casa. Le dije, no puedes dejar que ella viva más acá. Esto no es seguro para ti. Ella dijo, váyanse a casa, lamento mucho molestarlos. Eso es lo que me dijo, lamento molestarlos. Y yo le respondí, fuiste atacada en tu propia casa. Y eso no está bien. Mi madre no me permitió llamar a la policía, ni me permitió llevarla al hospital. Te sientes impotente. Es una sensación desgarradora. Esta es una fotografía de la encimera de la cocina que Paige apuñaló la noche en que mamá llamó y dijo que Paige la había golpeado. Me sorprendí al ver lo que Paige había hecho en la encimera. ¿Y si eso no hubiera sido una encimera? Quiero decir que sigue. Esta imagen representa la ira, el odio, la rabia y la maldad. Fue un preludio aterrador de lo que estaba por venir. Era una tarde de sábado. Mamá llamó llorando y me dice, necesito que vengas aquí. Llamé a la policía. Al llegar a la casa, la policía ya estaba ahí. Mi madre tenía moretones y el rostro hinchado. Y tenía un gran y enorme moretón en su brazo. Hay una escoba cerca con un mango de metal. Y ella le dice al oficial de policía y a mí que Paige la había golpeado con ese mango de escoba. Le dije, ¿quieres presentar cargos contra ella? Y ella dijo, no, no presentaré cargos contra ella. Todo está bien, solo está un poco magullada y adolorida. Mientras tanto, los paramédicos vienen para llevar a Paige al hospital. Paige actuaba como una loca a falta de una palabra mejor. Estaba muy combativa. Ella intentaba soltarse. Se retorcía y agitaba la cabeza en todas direcciones. Insultaba a todos, les decía esto y aquello. Bueno, actuaba como si estuviera desquiciada. Dijeron que mantendrían a Paige en el pabellón psiquiátrico durante al menos 24 horas. Nos sentimos bastante seguros de que al menos teníamos un respiro de un día de Paige. Haría todo lo posible para convencer a mi madre de que no la dejara regresar. Le dije a mi madre, no puedo permitir que vuelva aquí. Seguirá lastimándote y ella no se va a detener. Paige estaba en sus 30s cuando este tipo de episodios ocurrían. En serio, me frustraba mucho el hecho de que Paige pudiera hacer siempre todo lo que quería. Había muy pocas consecuencias, si es que había alguna. Ella era una persona adulta que debía estar fuera de casa, tener un trabajo y una vida. Pero mi madre creía que Paige dependía de ella. Y que Paige la necesitaba más que a nada. Y Paige se aprovechaba de eso. Luego recibimos la llamada de Paige diciendo, ven a recogerme. Recuerdo que me sorprendí y le dije, pensé que estabas en custodia y que sería por 24 horas. Y ella dijo, no, ya me dejaron ir de aquí. Yo le respondí que no iríamos a buscarla, que no era bienvenida en ese momento. Llamé a mi esposo y le pedí que me trajera algunas cosas, incluyendo una pistola.
Me sentí más segura de saber que tenía una, en caso de que las cosas empeoraran. Paige se había quebrado y contactado a mi padre para pedir dinero y alojamiento en un hotel. Y ahí fue donde se quedó, en un hotel. Estaba nerviosa de que de alguna manera Paige pudiera intentar regresar a casa. Si hubiera podido proteger a mi madre, le habría disparado sin dudarlo. Pero mamá cedió y la dejó volver. Yo le pregunté por qué lo hizo, y ella simplemente me dijo, es mi hija, y tengo que cuidar de ella. Era una relación horriblemente codependiente. Era como un círculo vicioso que se repetía una y otra vez. No podíamos hacer que mi madre dejara de preocuparse por cuidar de Paige. Su amor y su devoción eran sus mayores defectos. Paige demostraba ser más peligrosa y desequilibrada cada día. Todo se volvía más frecuente y más horripilante cada vez. El cumpleaños de mi hijo y el cumpleaños de Paige están separados por un día, y siempre combinamos los dos y teníamos una gran cena de celebración. Estábamos de regreso en casa y mamá y yo hablábamos sobre la cena de cumpleaños. Y ella me dijo algo muy extraño porque yo le había dicho, sé que el contrato de renta de tu auto va a vencer. ¿Qué es lo que vas a hacer con eso? Y ella me miró y dijo, sí, creo que no necesitaré este auto por mucho más tiempo. Y le pregunté, ¿qué quieres decir? Y ella respondió, solo creo que no lo voy a necesitar. Fue algo muy extraño, raro, como respuesta. Solo dije, ok, ¿sabes? Me lo tomé como una broma. Conversamos un poco más y luego mi madre se preparó para irse y se despidió de todos con besos y abrazos. Creo que mi abuela parecía lucir particularmente empeñada en que todo el mundo fuera a darle un abrazo y se despidiera de ella. En retrospectiva, creo que ella sabía que algo podía pasarle esa noche. Se sintió muy extraño. Sentí que ella solo se despedía de todos nosotros como un adiós fue así. Me desperté esa mañana por Taylor. Ella estaba temblando y gritando para que me despertara. Mamá, mamá, la policía está aquí. Despierta, tienes que bajar. Abrí la puerta y había un oficial parado allí y me dijo, necesito hablar contigo. Recuerdo haberle preguntado al oficial, bueno, ¿qué hizo Paige ahora? Supe por instinto en mi corazón que Paige la había matado. Entonces él, tan gentil como puede decírsele esto a alguien, me dijo que mi mamá estaba muerta y que mi hermana había sido arrestada por asesinato. Recuerdo sentarme ahí llorando y Taylor también lloraba. No sabía qué decir o hacer o pensar o sentir. Me sentía enferma. Paige abrió la puerta y dijo que estuvo durmiendo una siesta y que subió del sótano, que encontró a mamá muerta en el suelo. Mi hermana estaba completamente cubierta de sangre, en boca, camisa, brazos, piernas, todo. Nadie entiende por qué alguien estaría completamente cubierto de sangre si solo subiera del sótano después de una siesta. Luego cambió de versión y les dijo que unos narcotraficantes debieron haber entrado y lastimado a mamá porque no podían encontrarla a ella. Hay gente que tiene cosas para mí. ¿Qué personas tienen cosas para ti? Extra. Extra.
¿Y eso por qué? ¿Les debes dinero? Sí. Primero que nada, no sé cómo esos pobres detectives pudieron soportar sentarse en esa habitación y escucharla inventar estas historias absolutamente ridículas, una tras otra. No tenía sentido. Luego les dijo a los oficiales que había niñas pidiendo dulces por Halloween en pleno marzo. No había forma de que eso hubiera pasado. Abrí la puerta y había cuatro o cinco niñas pequeñas de unos 10 o 12, no sé, supongo. Dijeron, ey, ¿quieres dulce o truco? Y todo eso. Y yo pensé solo, lo siento, ¿qué? No creo que una sola persona en esa habitación creyera una palabra de lo que decía. Quiero que seas sincera conmigo, ¿ok? ¿Le hiciste eso a tu mamá? No, Ok. Y no intento herir tus sentimientos, no intento ser malo contigo. sé que no lo eres. De seguro parezco culpable. Sabes, tu historia no tiene sentido, ¿ok? Ella mintió descaradamente. ¿Lo hiciste? No. Me dan ganas de ¿sabes? Es decir, esa es la Paige que conocía justo ahí. Esta es una foto de Paige, justo después de asesinar a mi madre. Me siento mal. Parece alguien que asesinó a una persona. En serio. Esa era la sangre de mi madre. Esa era la sangre de mi madre. Y esa persona es la que la mató. No hay nada detrás de esos ojos. Nunca había visto esta fotografía. Es repugnante. No quiero volver a verla. Más tarde me enteré de lo que sucedió esa noche. Mi madre regresó a su casa después de dejarnos a todos y le preguntó a Paige qué quería para la cena de cumpleaños combinada. Paige no quiso darle una respuesta. Así que mi mamá hizo lasaña, que en ese momento era la comida favorita de mi hijo. Paige estaba muy molesta, porque no era lo que ella quería, así que ella y mi madre empezaron una discusión. Paige agarró el bloque de cuchillos y golpeó a mi madre en la cabeza con el cuchillo, y luego la apuñaló 79 veces. Mi hermana destrozó a mi madre. Rompió las puntas de los cuchillos en su cuerpo. ¿Cuánto rencor debes guardarle a alguien para hacer algo así? Apuñalarlo 79 veces. Paige es un monstruo horrible. Cuando Paige mató a mi madre, perdí a mi mejor amiga. Perdí a mi madre. Extraño todo de ella. Extraño su olor. Y extraño el sonido de su voz. La policía liberó la casa la mañana siguiente al asesinato y me dijeron que podía ir cuando quisiera, si necesitaba entrar a la casa. Y no sé si diría que tenía miedo de entrar a la casa porque me sentía muy abrumada y también aturdida. Me sentía así, pero sabía que tenía que ir. Nada me detendría. Tenía que ir allí y tomar algo que perteneciera a mi madre. Necesitaba tener algo de mi madre que me reconfortara y que pudiera abrazar. Este es el suéter de mi madre. Esto es lo que llevaba el día antes de morir. Y esto es lo que tenía que tener. Era lo único que tenía en mente. Debía tener este suéter. Porque ella lo usaba mucho. Ella amaba este suéter. Y olía a ella.
Y yo solo repetía mamá para mí. Necesitaba algo para sostener, que se sintiera sustancial y que representara a mamá. Es difícil imaginar a cualquier ser humano capaz de actuar de esa manera, en especial a alguien a quien conocías y a quien querías y de quien eras cercano. Cuando Paige, a mi abuela, se llevó consigo posibilidades de que mi abuela me viera graduarme de la secundaria y la universidad, de verme casada, de poder ver a sus bisnietos. Yo todavía tengo pesadillas. Tomo medicación para el trastorno de estrés postraumático, específicamente para las pesadillas. Solía soñar que Paige estaba parada en mi habitación y me observaba al dormir. Era como si me persiguiera, como si yo nunca fuera a escapar de ella, y aunque estuviera encerrada en la cárcel, ella seguía atormentándome. Creo que ella podría volver a... Ya lo hizo antes. Y es probable que ahora sienta mucha rabia hacia nosotras. Y no tendría nada que perder si viniera por nosotras. Lo peor que le pasaría sería regresar a la cárcel donde tiene amigos y tiene comida y tiene una cama y todo lo que necesita ahí mismo. Creo que si alguien fuera un objetivo sería mi madre. No tengo miedo por mí. Nunca le tuve miedo a Paige, pero temo por cualquiera que se cruce en su camino. No me queda ningún deseo de ver a Paige o saber de ella. Y de hecho, no se le permite ponerse en contacto con nosotros. Creo que ella ya sabe que nos causa repulsión. Así me siento y que pienso que es un animal. Creo que cuando te enfrentas a cualquier tipo de tragedia, te cambia. Y creo que al final tienes que elegir bien si dejarás que eso te destruya o que te haga más fuerte.